Bienvenidos nuevamente a nuestro altar familiar. El día de hoy damos la más cordial bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesús. Vamos a compartir una palabra que será de gran bendición para nuestras vidas, la cual lleva por nombre una gran virtud llamada humildad. Para ello vamos a iniciar con la lectura de Filipenses 2, del 3 al 11. En la versión Reina Valera lleva por nombre humillación y exaltación de Cristo. En otras versiones, la actitud de Cristo y bueno, así, pero habla básicamente de un gran ejemplo de humildad. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Partiendo de esta lectura, vamos a compartir 8 características o evidencias de la persona humilde. Y a través de estas características o evidencias vamos a ir haciendo como una especie de checklist de cuáles tenemos, cuáles no tenemos, cuáles debemos desarrollar en nosotros, en nuestro carácter cristiano. Ahora sí, leo Filipenses 2 del 3 al 11. Nada hagan, lo leo en la versión Nueva Traducción Viviente. Nada hagan por egoísmo, contienda o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un siervo y nació como ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los hombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aquí en esta lectura vemos que resaltan la palabra humildad, actitud, humilde, siervo o esclavo, que se humilló, obediencia, honor. Son elementos bien importantes en lo que a humildad se refiere. Ahora bien, antes de desarrollar estas 8 evidencias en el carácter de una persona humilde, yo quisiera que me dijeran, con sus propias palabras, qué significa humillación y humildad. Humillación y humildad. Bueno, depende, porque está la humillación cuando alguien te humilla, o la humillación cuando tú mismo te humillas ante alguien. Y una humillación en el argot cristiano se puede traducir como hacer una reverencia, hincarse o doblegarse ante alguien, en este caso ante la majestad de Dios. ¿Y la humillación en cuanto al servicio? En cuanto al servicio, humillarse es despojarte de tu grandeza, de tu yo, de tu ego, de tus títulos, y servirle a otros que están en peor condición que tú o en más baja condición que tú, dependiendo de donde lo veas, desde el punto de vista que lo mires. Exacto. Humillación, conseguí en un diccionario libre que es hacer actos de humildad. Pero en otros términos también significa orgullo herido, porque generalmente la humillación representa algo que es indigno. Si lo vemos desde el punto de vista
natural o si lo vemos en la carne. Muchas veces el humillarnos representa hacer algo que no es de mucho agrado. Pero en el caso de Jesús, Él lo hizo por obediencia al Padre, que fue venir a la tierra hecho hombre para darnos la salvación. Pues eso es un acto de humillación de un ser tan supremo, o sea, tan magnífico como lo es Jesús. Y sin embargo, Él por obediencia lo hizo y nos manda, nos insta a que nosotros también nos humillemos por obediencia al Padre y seamos humildes. Es que hay un versículo donde Pablo dice acerca de eso, que el Señor Jesús se humilló hasta lo más bajo para que Dios luego lo exaltara hasta lo sumo. Acá, sino que se despojó tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahora bien, la humildad, actitud de la persona que no presume de sus logros, reconoce sus fracasos y debilidades y actúa sin orgullo. Humildad es una correcta apreciación de quiénes somos ante Dios, demuestra dependencia total de Él. Somos humildes cuando reconocemos que sin Dios no podemos hacer nada, que Dios es a quien debemos toda la gloria y es el que nos impulsa a actuar, y que separados de Él nada somos y nada podemos hacer. La humildad lleva implícito el reconocimiento de que dependemos de Dios y el deseo de someternos a su voluntad. Cuando somos humildes en Cristo es cuando reconocemos que para hacer cualquier cosa debemos depender de Él. Todo, desde lo más sencillo hasta lo más grande. Entonces la vida cristiana es un proceso de humillación constante. Es un proceso de humillación constante porque muchas veces el Señor nos va a pedir que hagamos cosas que nos va a parecer humillante. Por ejemplo, pedirle perdón a una persona o perdonar a alguien que nos ofendió. Cuando nosotros tenemos la razón, el Señor nos manda a perdonar, entonces eso para nosotros es algo como que, o sea, algo que es humillante, pues. Entonces, pero la vida cristiana en eso consiste, en un acto constante de humillación. Pero tú sabes que es muy complejo para muchas personas el perdonar, porque de acuerdo a lo que le hayan hecho o como la persona lo haya recibido, puede arraigarse tan profundo en su corazón que le cueste un mundo perdonar. Puede hacer obras de humildad y caritativa, pero perdonar es algo que le va a costar muchísimo, que todavía no lo va a hacer. Y es ahí donde Dios comienza un proceso de humillación. Por lo menos cuando tú asistes a una congregación, a una determinada iglesia, una estructura, y pasas por todos sus procesos o actividades, llega un punto donde la iglesia te pide que sirvas dentro de la iglesia. Y es ahí donde comienza realmente ese proceso de humillación en ti. Por lo menos en el caso mío personal, yo veía donde nosotros asistíamos, que cuando tocaba el área del baño, habían personas que se hacían los locos. No, que el baño, nada. Entonces, le daban las 1000 vueltas. Porque ellos veían algo humillante, tener que pasar un colecto en el baño o recoger el papel, la bolsa sucia de la papelera. O sea, son cosas que uno a primera vista uno dice, qué sé yo quién se sentó, qué sé yo quién hizo. Y entonces ahí es donde la persona comienza a hacer prejuicios y a bloquearse a sí mismo para hacerlo. Manda a otro o se hace el loco y tal. Pero es ahí donde Dios comienza, desde lo más simple, algo tan sencillo como eso, que, bueno, puede ser para algunos indecoroso o algo asqueroso o poco higiénico, pero que es algo que Dios, sin que tú te des cuenta, te está procesando. Exacto. Porque ahí inicia tu proceso por así decirlo, perfeccionamiento en la humildad a través de la humillación. Exacto. Y es en el servicio, por eso es que aquí dice el versículo 7, que para nosotros entrar en ese proceso de humildad,
debemos despojarnos, al igual que lo hizo Jesús, que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Siervo es un servidor, hecho semejante a los hombres. Y muchas veces estamos tan enfocados en nosotros mismos que nos cuesta despojarnos de nosotros mismos para enfocarnos en los demás. Y eso lo hacemos a través del servicio. La virtud de ser humilde lleva implícito varios elementos. Voy a nombrar algunos. Servicio, primeramente. El hecho, o sea, tú quieres desarrollar en ti la virtud de ser humilde, sirve a través del servicio. Pero no un servicio de conveniencia, de esto sí lo hago, no. Ponte en sujeción a otras personas y lo que ellos pidan, hacerlo. Es que justamente... Obediencia en segundo lugar, ya, amor, déjame termino aquí. Obediencia, porque generalmente la humildad es un mandato del Señor. Jesús lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Amor, actitud correcta y honor y exaltación. Cuando nosotros aplicamos la humildad o el servicio en humildad, tengan por seguro que Dios nos va a dar honor y exaltación, como lo hizo con Jesucristo, que Él lo exaltó hasta lo más alto, tanto que está sentado a su diestra en el trono, pues Él lo exaltó. Y ahorita Jesucristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el nombre que se nombra por encima de todos los nombres, pues. No, que hacía referencia, o sea, para terminar la idea de lo del servicio, porque también vi personas que eran empresarios y bromas haciendo actos de servicio de ese tipo, y muy contentos y tranquilos. Pero, ¿qué te lleva a eso? Que a veces en actividades de la iglesia nos toca ir a geriátricos, a hospitales, y si tú con este acto no lo haces, ¿cuánto vi que le costaba a mucha gente acercarse a personas que estaban enfermas, heridas, o que tenían días, dígame los ancianos de los geriátricos, que tenían días que no se bañaban, y hacían un distanciamiento? Iban quizás por cumplir un requisito, o quizás por hacerse aparecer en una foto, pero a la hora de tener que interactuar con estas personas no lo hacían. Y para eso tú necesitas tener humildad, porque tú tienes que despojarte, porque evidentemente son personas que son más débiles que tú y que están en condiciones más deplorables que tú. Entonces tú tienes que ahí doblarte. Por eso es que yo dije que una de las cosas de la humillación es la reverencia, porque tienes que doblarte, como hizo Juan con Jesús, que dijo que ni siquiera yo soy digno de doblarme a desatar tu calzado. Y Juan es un gran ejemplo de humildad en ese aspecto. Claro, era grande hasta su momento. Ahora bien, Jesús, como lo vimos en la lectura de Filipenses 2, del 3 al 11, es el mejor ejemplo de humildad, el mejor y el mayor ejemplo de humildad. Siendo así, vamos a compartir las 8 evidencias de la persona humilde, que están allí implícitas en Filipenses. Vamos a desarrollar un poquito más leyendo otros versículos de la Biblia. La primera característica es que la persona humilde no actúa bajo impulsos egoístas o vanidosos. Como nos lo expresa Pablo en la carta, que nada hagamos por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Entonces la persona humilde no actúa bajo impulsos egoístas o vanidosos. Para ello vamos a leer Marcos 10, 35 al 45. Un ejemplo de 2 personas que actuaron de manera egoísta, pensando en ellos, en su bienestar, y generando malestar en otros. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se les acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos haga lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Concedednos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo:
no sabéis lo que pedís, porque beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el agua con que yo soy bautizado. Ellos le dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío daros, sino a aquellos para quienes esté preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Exacto. La persona humilde no actúa bajo impulsos egoístas o vanidosos. O sea, no anda buscando ser exaltado, títulos, sino que viene para servir y no para ser servido. Allí vemos claramente cómo Juan y Santiago le hacen esta petición a Jesús, y sus compañeros pues se enojan porque les parece que es algo deshonesto y poco humilde la petición que hicieron. Y Jesús claramente les explica pues que no es potestad de él decidir dónde se van a sentar. Más sí les dice en qué es que se tienen que ocupar. O sea, no se ocupen de la posición, ocúpense de servir y no de ser servido. Y Dios se encarga de los demás. Eso fue lo que y eso mismo nos manda el Señor a nosotros. En segunda evidencia tenemos, considera a los demás como superiores a sí mismo. Marcos 9, 33, 37. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí, quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Exacto, considera a los demás como superiores. Ahí vemos, o sea, Jesús ejemplifica con un niño, pues. O sea, un niño es, o sea, alguien pequeño, algunas personas lo ven como alguien insignificante en comparación con otras personas. Entonces él dice, si menosprecian al niño, me menosprecian a mí. O sea, tienen que considerar a todos como superiores a sí mismos. Una persona humilde también tiene en cuenta el bienestar e interés de los demás. Vemos a lo largo de todos los evangelios cómo Jesús iba por todas las aldeas sanando enfermos, también cuando se preocupa y tiene compasión de las personas. Él dice, cuando la mies es mucha, oren para que el Señor mande más obreros. Ese es un interés que él tiene por las demás personas, pensando en el bienestar futuro, pues. Cuarta evidencia, se esfuerza en ser una persona humilde, se esfuerza en ser más como Jesús. Mateo 11, 29. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprender de Jesús, que es manso y humilde de corazón. Llevar su yugo. Y aprenderemos de él, pues. Entonces debemos esforzarnos cada día por ser más como Jesús. ¿Y esto cómo lo vamos a lograr? Cuando mantenemos una relación con él. Hemos escuchado en varias oportunidades que cuando uno se la pasa mucho con una persona, uno tiende a ser como esa persona, o sea, a copiar su estilo, su forma de hablar, sus costumbres. Entonces, si nosotros queremos tener esa gran virtud llamada humildad en nuestra vida, en nuestro corazón, y caminar conforme a ella, debemos esforzarnos en ser cada día más como Jesús. Juan 13, Mariana, y primera de Juan 2, 6. Juan 13, 14, 15 y 16. Ajá. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies,
vosotros también debéis lavarlos los pies los unos con los otros. Porque ejemplo les he dado para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las haces. Primera de Juan 2:6. Allí en esa que acabamos de leer, Juan 13, 14, 15 y 17, un ejemplo espectacular de humildad, cuando Jesús lava los pies de sus discípulos, ¿verdad? O sea, porque pónganse en ese contexto, lavar los pies de unas personas que caminaban, no utilizaban zapatos, caminaban kilómetros en tierra, humedad, tierra. O sea, imagínense cómo estaban esos pies, aparte de personas que son, la mayoría eran obreros, pescadores, o sea, esos pies no eran nada estéticos. Ellos están en el desierto, esos sudan porque sí, más la tierra, exacto, el polvo. El sudor, la tierra, los pies todos rústicos. Y ahí no había manicurista. Exacto, ellos no se hacían el manicure una vez al mes. Y aparte de eso estaban en una cena, o sea, dejar para su momento de comer para proceder a lavarle los pies. Entonces él les dice, si yo, el Señor y el Maestro, hice esto con ustedes, ¿cuánto más ustedes no deben hacerlo con los demás? Yo les estoy dando ejemplo, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagan. O sea, nos está dejando un gran ejemplo de humildad. Adicional a esto nos da como quien dice el galardón. Si saben estas cosas, bienaventurados van a ser si las hacen. Yo les estoy dando ejemplos, van a ser bienaventurados si las ponen en práctica. Lo que pasa ahí es que hoy en día mucha gente tiene un conocimiento de algo, enseña, manda y dirige, pero no hace. Es distinto cuando tú enseñas, mandas y diriges, pero tú también haces. Porque qué mejor ejemplo que el que manda haga también. O que los que te siguen te vean haciendo. No, si él lo está haciendo, que él es el jefe, el líder, ¿cuánto más no yo, que estoy debajo de él? Y para eso tenemos allí primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Seguir y él el anduvo ejemplo. Lavando pies, sanando enfermos, atendiendo niños, liberando personas. Entonces, si nosotros decimos que andamos en Cristo, debemos andar como él anduvo y esforzarnos cada día por ser como él era, manso y humilde de corazón. Quinta evidencia, no se aferra a sus derechos, posiciones o títulos. Y como ejemplo tenemos Mateo 3, 13, 17. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que se fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: 17. Okay. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ese también es un gran ejemplo de humildad. Y cuando hablábamos que él se despojó de toda su deidad, porque él no necesitaba ser bautizado, imagínense. Pero sin embargo, para él dar ejemplo a las personas que estaban allí, le insistió a Juan de que lo bautizara. Él dice que debemos cumplir toda justicia. O sea, la justicia en ese entonces era la ley mosaica. O sea, tenemos que dar ejemplo de que debemos cumplir. Claro, el bautismo no estaba en la ley mosaica, pero sí estaba él llamando a un arrepentimiento y a un bautismo de arrepentimiento. Era el camino que estaba abriendo Juan. Y por eso Jesús dice: si estamos mandando a arrepentir, como yo, no me voy a bañar, no me voy a bautizar. Para que mañana no digan: tú mandas a bautizar y tú no te bautizas, o tú no te has bautizado todavía.
Es a lo que me refería de ser ejemplo. Cuando uno sabe, enseña y no hace. Aquí Jesús manda a bautizar. ¿De qué lo dice en Mateo 28? Cuando él se va, él le dice, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero porque él ya fue bautizado. Y por eso nosotros los creyentes, los que ministramos a personas, servimos y atendemos a personas o predicamos, debemos cumplir toda justicia. Ser fieles ejemplos del Señor. Esa ley mosaica. No. Corregí, por eso dije que eso no está en la ley mosaica, lo del bautismo. Pero él dice que cumplamos toda justicia, es hacer referencia a la ley de Moisés y al momento que se estaba implantando esa ley de arrepentirse de todos los pecados y bautizarse en ello, para ello. Jesús dice, hay que cumplir toda justicia, bautízame, porque yo de ahora en adelante voy a mandar a bautizar a las personas y yo debo ser el primero. Bueno, está dando un ejemplo. Exacto, de humildad. por eso. Está despojándose de todas sus posiciones. Sus Que ve que el mismo Juan le dice, tú vienes a mí para que te bautice cuando soy yo el que debe ser bautizado por ti. Y él le dice, quédate tranquilo, vamos a cumplir toda justicia y dejemos las cosas como están. Vamos a seguir el curso de nuestra labor. Y Juan por eso cede, porque Juan sabe que está delante del más grande. Y como Juan está delante del más grande, él le dice, ¿cómo vienes tú a mí? O sea, todavía ahí Jesús hace otro acto de humildad antes de empezar su ministerio. Evidencia número 6, se identifica con los demás y muestra empatía. Evidencia número 7, obedece a Dios siempre. Obedece a Dios siempre. Juan 14:31, Juan 5:30 y Lucas 22:42. Más para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Juan 5:30. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Lucas 22:42. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Exacto. Entonces ahí vemos reiterados ejemplos de que Jesús siempre obedecía al Padre. Aún en medio de una gran tribulación que le estaba pasando poco antes de ser crucificado, donde él le pide al Padre que si él quiere que pase de él esa copa, pero después dice, no se haga como yo, sino hágase conforme a tu voluntad. Entonces vemos que Jesús siempre obedece al Padre. Nosotros, si queremos ser humildes, debemos obedecerlo, aunque eso implique en nosotros cierto acto de humillación, pues, que tal vez no nos agrade en ese momento. Y como octava evidencia o característica de una persona que posee esta gran virtud llamada humildad, espera, palabra muy importante, espera a que Dios lo exalte. No anda por allí vociferando, yo tengo, yo hago, yo hice, sino que espera calladito a que Dios lo exalte. Primera de Pedro 5:6 y Juan 12:26. Esa no se las di a nadie, pero vamos a ubicar. A ti también, Primera de Pedro 5:6. Dice así: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuera tiempo. Y en Juan: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Imagínense, en un lugar de privilegio. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces, una persona que es humilde espera a que nuestro Padre lo exalte, a que Dios lo exalte. No anda por allí vendiendo sus logros y vendiendo sus cualidades para ser exaltado, sino que de manera prudente él espera que Dios lo exalte. Entonces, primera evidencia, la persona humilde no actúa bajo impulsos egoístas o vanidosos. Segunda, considera a los demás como superiores a sí mismo.
Tercera, tiene en cuenta el bienestar e interés de los demás. Cuarta, se esfuerza en ser más como Jesús. 5, no se aferra a sus derechos, posiciones o títulos y da el ejemplo. 6, se identifica con los demás y muestra empatía. 7, obedece a Dios siempre. Y 8, espera a que Dios lo exalte. Ahora vamos a ver dos ejemplos de lo que es humildad y lo que es contrario a la humildad, que es el orgullo. Vamos a ubicarnos en Lucas 7, 36. Lucas 7, 36. Allí está narrada cuando Jesús es invitado a cenar por el fariseo Simón. El que lo tenga lo va leyendo, por favor. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y entrando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con su cabello, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 15 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel que a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Porque amó mucho más aquel a quien le perdona poco, poco ama. Allí vemos las dos ejemplos: humildad y contrario a la humildad, el orgullo. O sea, Simón dentro de sí decía: si él conociera esta, no se enfocaba en el servicio que estaba haciendo la mujer. Nada de lo que la mujer hizo, él lo hizo. Simplemente lo invitó a comer y estaba ahí presumiendo de sus cosas. Pero la mujer se humilló, lavó sus pies. Aparte de eso, utilizó algo que en ese tiempo era muy costoso, que era ese perfume. Entonces vemos allí ese ejemplo bien, bien claro, pues. Y está la parábola del fariseo y el publicano en Lucas 18. A unos que confiaban, leo acá, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Fíjense que una característica de una persona orgullosa, o sea, una persona que no es humilde, es menospreciar a los otros. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pies, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ahí él dice: ayuno 2 veces, doy diezmo. O sea, empieza a decirse a sí mismo todas las cosas, a exaltarse a él mismo. Yo hago esto y empiezo a compararme con la otra persona. No, pero es que yo no, esa persona hace eso, pero yo no lo hago. Ese publicano, una característica resaltante de la persona orgullosa es que empieza a compararse con los demás, pero poniéndose a él en una posición mejor y privilegiada. Los demás son de lo peor, yo soy de lo mejor, y yo hago esto, y yo hago aquello. Y resulta que Dios no mira eso. Dios mira es el corazón, en la intimidad. Por ejemplo, el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. O sea, el publicano estaba humillado delante de la presencia de Dios. Se sentía tan indigno, o sea, tan poca cosa, que él ni siquiera levantar la cara podía.
Y esto Dios lo exaltó, o sea, Dios a él, esa actitud de humildad le agradó más que la actitud del fariseo. Es que allí tú te pones a ver en los dos textos que hemos leído y está un pecador con un religioso. Vamos a obviar aquí la parte de fariseo, porque mucha gente utiliza ese término fariseo, fariseo, y incluso los mismos, he visto en el mismo pueblo cristiano, que hacen mención de esto de los fariseos como una manera despectiva o religiosa, pero que ellos caen en lo mismo, siendo ellos creyentes en el Señor, donde no deberíamos actuar como tal. Pero si te pones a ver, ahí es donde entra la misericordia de Dios o la gracia, porque estas dos personas son pecadoras y están reconociendo su pecado delante de Dios, como lo hablábamos en estos días, que la gracia viene siendo como una enmienda a la Constitución. Simplemente es la parte flexible de la ley, no siendo abrogada la antigua ley, simplemente tiene esta enmienda, donde una persona que peca en el antiguo pacto tiene muerte irremisible. Hay muertes donde no son, hay pecados de no muerte y hay pecados de muerte, pero los que son de muerte no son irremisibles, es decir, no lo puedes traspasar a alguien, tienes que morir y ya. La gracia te permite dirigirte ante el Padre con un corazón humillado, como dice en Hebreo, confiadamente al trono de la gracia y pedir misericordia a Dios por tus pecados, que es lo que hizo allí el publicano, dándose golpes al pecho. Señor, sé propicio a mi pecador, o sea, es decir, intercede por mis pecados, límpiame. Y ahí es donde Dios entra en la gracia y le perdona el pecado por el simple hecho de tener un corazón arrepentido. Pero el religioso, como se cuida tanto de no pecar, o por lo menos de los pecados evidentes, se olvida de los pecados no evidentes, como la omisión. Si puedes hacer lo bueno, si sabes hacer lo bueno y no lo haces, te cuenta como pecado. Y ya inmediatamente el religioso, en vez de acercarse al pecador y dirigirlo o llevarlo a un camino de arrepentimiento o de levantamiento, o sea, levantar a esa alma caída, ayudarlo pues en su problema, tiende a diferenciarse o a apartarse. Por eso digo que eso yo lo he visto mucho en el pueblo de Cristo, donde no debería de ser, y por eso yo digo, vamos a olvidar o a obviar la parte, el nombre de fariseo, vamos a llamar religioso, porque un religioso es una persona que rinde culto a una deidad, en este caso a Jesucristo, y yo lo he visto en el pueblo de Cristo, actuando de esta manera. Cuando nosotros nos olvidamos del orgullo, de que soy líder de tal o de cual, o soy pastor, o soy copastor, o tengo un alto rango dentro de la estructura de tal iglesia o de la otra, si nos olvidamos de eso y atendemos, porque muchas veces vi cómo personas se acercaban a pastores o a personas de alto rango en diferentes iglesias y ellos obviaban, lo pasaban, no, después te atiendo, o no, comunícate con tal, o con el secretario, cosa que no hacía Jesucristo. Yo sé que si tú le das pie a uno, pueden venir 100 personas a la vez a caerte encima y a quererte hablar y broma, pero a Jesucristo le caían miles encima. Tanto así que se agolpaban para tocar el manto para ser libres o sanados de X cosas. Entonces es ahí donde entra la humildad, hablar con las personas o llegar a ellos. Eso es lo que yo veo en estos dos textos. El orgullo a veces puede hacer que, indistintamente de que tú seas no creyente o creyente, puede hacerte caer delante del Señor. Puede hacer que tú andes por un camino errado. Mientras que cuando tú tienes deuda, como lo dice al final del último texto, es cuando eres más agradecido, es cuando más eres dispuesto, porque al que más se le perdona, más agradece. Mientras menos pecado tienes tú mismo te exaltas, tú mismo te alabas.
Y es ahí donde está la diferencia de uno y el otro. Por eso es que Dios viene a levantar, utilizó a los humildes, a lo vil y menospreciado, para humillar a los sabios. Porque es ahí donde esa persona va a ser mejor instrumento utilizado que una persona que tenga mucho conocimiento. Yo vi en un predicador que decía, mientras menos sepas del mundo, para Dios es mejor, porque tiene más que enseñarte. Mientras tú sepas más del mundo, mientras más títulos tú tengas, mientras más científico tú seas, menos permite que Dios obre en tu vida o te enseñe. Porque tú vas a decir, yo sé esto, yo sé lo otro. El sol sale, la luna, el sol se oculta, Vas a tener la más luna. argumentos para Exacto. justificar tu Caes en un falta de argumento. humildad. Bueno, el punto es que contrario a la humildad, es el orgullo, y debemos cuidarnos de ese enemigo, pues, De esa número trampa. uno de la humildad, y enfocarnos, como decía, que en uno de las evidencias de los atributos es que en esforzarnos cada día por ser más como Jesús, que era manso y humilde de corazón. Ahora, ¿por qué ser humilde? Voy a compartirles 3 razones principales. Número 1, porque Dios así lo ordena. O sea, Dios nos ordena en su palabra a que seamos humildes. Lo podemos ver en Colosenses 3:12, donde nos dice que debemos vestirnos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. O sea, el Señor nos manda en su palabra a vestirnos, entre otras cosas, de humildad. En segundo lugar, Dios se satisface con la humildad y la bendice. Proverbios 22:4 nos dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová, del temor a Dios. Porque humildad significa también total dependencia de Dios. ¿Cuál es ese proverbio? 22:4. Y en tercer lugar, tenemos que la humildad es la precursora de la exaltación verdadera. Ahí lo leímos en 1 de Pedro 5 y 6, donde el Señor nos manda a humillarnos para Él exaltarnos cuando fuera el tiempo. Y también lo leímos en Juan 12:26, cuando dice Jesús que si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará, mi Padre lo exaltará. Entonces, ¿por qué debemos ser humildes? Porque Dios así lo ordena en su palabra, porque Dios se satisface de la humildad y la bendice, lo leímos en Proverbios 22:4, y porque la humildad es la precursora de la exaltación verdadera. Fíjense que dice exaltación verdadera, exaltación que es eterna, no es una exaltación como la da el mundo, no es una promoción como la da el mundo, es una promoción celestial, es una promoción eterna, es una promoción en el cielo, o sea, algo que aquí en la tierra no tiene valor por la magnitud del galardón que es. Entonces, ya para concluir, Dios promete habitar con el humilde de espíritu. Vamos a leer Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Allí Dios nos dice que Él habita, que es santo y habita con los quebrantados y con los pobres, con los humildes de espíritu. Entonces, imagínense la magnitud de esta virtud de ser humilde, lo que nos conlleva, pues, habitar con Dios en las alturas. Entonces debemos ser humildes si queremos ser participantes del reino de Dios. El humilde es pobre en espíritu, y pobre en espíritu lo vemos en Mateo 5:3, cuando reconocemos la necesidad que tenemos de Dios en nuestra vida.
Cuando nosotros nos hacemos conscientes de la necesidad que tenemos de Dios en nuestra vida y de que sin Él nada somos, vamos a ser bienaventurados. Y nos dice Mateo 5:3 que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Esto es nuestra enseñanza compartida el día de hoy. Esperamos que sea de gran bendición para sus vidas. Nos vemos en una próxima entrega. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.